El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio afirmó este domingo que la reforma laboral no es buena para Chile. En una entrevista con nuestro medio asociado La Tercera, Alberto Salas aseguró que seguirá trabajando para que el gobierno perfeccione el proyecto, pues según él, la iniciativa es perjudicial tanto para los trabajadores como para los empresarios. Queremos conversar en mayor profundidad de este tema y para eso nos acompaña ya en CNN Chile el senador de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Hacienda, Andrés Saldívar. Senador, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a usted. Bueno, partamos por eso. ¿Qué le parecen las declaraciones de la Confederación de la Producción y el Comercio y las denuncias que se hacen respecto a este clima de terror que se quiere imponer a puertas de la reforma laboral? Mire, yo personalmente creo que la declaración de Alberto Salas es un poco exagerada. Y yo creo que hay que ver, ¿no es cierto?, tanto la Central Única de Trabajadores como la Confederación de la Producción y el Comercio han criticado la reforma, por lado y lado. Por supuesto, toda reforma laboral trae como consecuencia esta discusión. Pero lo más importante es que hay que despejar luego estos fantasmas, porque muchas veces uno va creando fantasmas y después se convence de sus propios fantasmas. Y la verdad es que la reforma laboral, por supuesto que requiere aún perfeccionamiento y discusión, en el Senado tenemos que hacerla. Hicimos un paquete de indicaciones con el Ejecutivo que los acordamos entre los senadores de la nueva mayoría, que claro, no era el óptimo a lo que uno a lo mejor podría haber pretendido, pero se llegó a una cosa bastante cercana a lo que uno quería. Yo le quiero preguntar, senador, en relación a eso, ¿cómo le ha ido a sus ideas dentro de estas discusiones? Mira, algunas partes han sido acogidas, otras no. Por ejemplo, el reemplazo interno no se logró. En parte. No es que a mí no me gusta hablar de reemplazo interno para evitar esta interpretación que el reemplazo interno tiene por objeto, ¿no es cierto?, que durante la huelga o perforar el derecho a huelga. Yo creo que no es así. Lo que hay que ver, ¿no es cierto?, en este tema de cuando una empresa, lo que sucede en las empresas muchas veces, salvo las grandes empresas, como el Cobre, Codelco y otras grandes empresas privadas, que hay grandes sindicatos que representan el 50, el 60, el 70% de sus afiliados, no es el tema del reemplazo interno, porque ahí no hay posibilidad de hacer reemplazo interno. Hay problemas más bien como dejar funcionando la empresa para no dañar la empresa, y ahí están los servicios especiales. Mientras que cuando hay como sucede en gran parte en Chile, la sindicalización es muy baja. Y hay empresas, ¿no es cierto?, donde hay varios sindicatos. Y hay un sindicato que puede representar el 10%, por no exagerarlo. Ese 10%, ese sindicato negocia y el 90% no está en la huelga. Entonces, es ver cómo se compatibiliza ese derecho de huelga del 10% con el derecho al trabajo de ese 90%. Y ahí entramos en otros temas que también están dentro de la reforma, que es la titularidad sindical. Y también nuevamente la capacidad de existir como trabajador más allá del sindicato y lograr beneficios que se puedan negociar. Yo personalmente hubiera sido partidario de haber puesto una mayor representatividad al sindicato para hacer la titularidad. No que un sindicato que represente el 10%, el 15%, el 20% le impida al resto de los trabajadores gozar de los beneficios, a pesar que logramos de que se extendiera por lo menos el reajuste por inflación de los salarios. O sea, esa parte. Y lo otro que se logró en ese sentido es que va a ser obligatorio negociar el tema de la titularidad en la negociación colectiva. O sea, van a tener que discutirlo. Ahora, pueden aprobarlo o no aprobarlo. Ahora, en relación al número de personas para la formación de sindicatos, y aquí hablamos solamente del escenario de las pequeñas y medianas empresas, hubo también una discusión, ¿cierto? Se produjo una conversación con senadores de distintas bancadas en la que usted participó. Se habló de un número de 25, después de 16 que doblaba el 8 original. Pero aquí surgieron voces que alertaron respecto a eso, y entre ellas el diputado Andrade, que señaló que se iba a oponer férreamente. Hay opiniones, pero yo te digo, personalmente yo he acompañado a las pequeñas y microempresas en el sentido de creer que las indicaciones que hemos presentado que son transversales. Hay senadores que representan al Partido Socialista, senadores que representan al PPD, a la Democracia Cristiana, y el propio ministro Rodrigo Valdés le dio a su aval y su respaldo. En el sentido, ¿no es cierto?, que se busca un sistema diferente de negociación colectiva y sindicalización en el caso de la pequeña y la microempresa, porque eso es una realidad totalmente distinta. Entonces ahí hay diferente el tema de la titularidad, el tema de la posibilidad, ¿no es cierto?, de que haya reemplazos, no reemplazos, es muy diferente. Ahora, hay distintas visiones, según usted lo ha dicho, dentro de la misma nueva mayoría. Ahora, usted señala en una entrevista en el Mercurio hoy que
entró en una negociación para elaborar una serie de indicaciones que fueron presentadas al gobierno con parlamentarios de otras tendencias, de Renovación Nacional. No, y el gobierno le dio su respaldo. Sí, correcto, le dio su respaldo, pero la pregunta que se hicieron muchos dentro de la nueva mayoría es qué va a pasar en el Senado si usted va a votar a favor de aquellos con los que ha compartido estas ideas o con las ideas que se acotaron dentro de la nueva mayoría. No, si lo que hemos acordado, ¿no es cierto?, los senadores de diferentes bancadas, especialmente de la nueva mayoría, yo espero que sea respetado por todos los senadores de la nueva, o si hay votación, o si no va a votar, se va a votar por la mayoría que el Parlamento tenga, y así se legisla. Pero la verdad, las cosas que yo creo que es un error, insisto, el darle el mismo tratamiento de negociación colectiva a una pequeña o a una microempresa que a una mediana o gran empresa. Y creo que eso está reflejado en las indicaciones que hicimos. Y además, ¿no es cierto?, hay una cosa clara. Yo he tomado la decisión y se lo he dicho al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo. Nosotros vamos, por lo menos en mi caso, y yo creo que así va a ser en toda la bancada demócrata cristiana, nosotros vamos a apoyar todas las indicaciones que el Ejecutivo diga que son convenientes y necesarias para que haya una negociación colectiva justa, para que exista el derecho de huelga, para que exista el derecho al trabajo, para que las empresas funcionen, ¿no es cierto?, en condiciones positivas, que en caso de empresas que sean estratégicas tengan el tratamiento que correspondan, ¿sí?, que no nos pase lo del Banco del Estado, ¿no es cierto? Le iba a preguntar precisamente cuál es su análisis del Banco del Estado, que se ha discutido durante la semana, pero se ha puesto como ejemplo también de lo que podría ocurrir con una titularidad sindical funcionando con 98% de afiliados y donde una empresa estatal recibe un bono millonario de 6 millones. Y un bono, ¿no es cierto?, que cualquier persona, si tú le preguntas a cualquier persona, le va a llamar la atención. ¿Cómo 6 millones? Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa si el día de mañana en la negociación que no lleva derecho a huelga a los empleados públicos? Pero si mañana, que en noviembre, que hay que definir, ¿no es cierto?, la remuneración, el reajuste de remuneración del sector público, el sector público dice, bueno, dice, al Banco del Estado le dieron 6 millones, ¿por qué no nos dan a nosotros cada uno 1 millón? ¿Cuántos millones son? Son bastantes, más de 300.000 millones. Se le va todo lo que tiene para el presupuesto. Pero ¿para qué? Entonces, ese tema del bono es un tema que hay que tomar nota, porque es una cosa que tampoco favorece mucho al mundo sindical. Si bien pueden recibir una plata importante en un momento dado, no es el momento, ¿no es cierto?, que se establece, no va en la línea, ¿no es cierto?, de tener remuneraciones más o menos razonables y lógicas. Remuneraciones y otras prebendas que puedan adquirirse. Claro, pero yo te digo, esto se instaló, seamos francos, tanto por la empresa privada como también por la empresa pública Codelco. En los tiempos de bonanza, ¿no es cierto?, donde había muchos recursos, los bonos en las empresas, ¿no es cierto?, privadas, el cobre, no del Estado solamente, se dieron bonos de 14, 12 millones de pesos. Yo ayer conversaba con el vicepresidente de la CUT y le preguntaba efectivamente por la igualdad que se persigue. ¿Cómo se va a lograr en un sindicato tan poderoso, con una empresa del Estado, frente a otros que a lo mejor desarrollan la misma labor, pero es imposible que lleguen a negociar lo mismo? Bueno, por eso te digo, eso produce un desequilibrio. Y lo mismo metido sobre el tema de la titularidad, también hay que ser razonable. ¿Qué pasa en una empresa? ¿Cuál va a ser la relación entre los propios trabajadores? Cuando un grupo de trabajadores en un sindicato logra un determinado beneficio, y supongo que representan el 10 y el 20% de esa empresa, y el 80% le dicen a usted no le vamos a dar el beneficio. ¿Cómo va a ser la existencia de relaciones entre un 80% de trabajadores que va a ganar menos que el 20% que logró más, a pesar, ¿no es cierto?, que de su derecho de negociación colectiva? Ahora, eso es el tema, ¿cómo haces el equilibrio? Esos temas han sido definidos en el mundo de los eslogans como una reforma sindicalista versus una verdadera reforma laboral. No, yo personalmente creo que se ha exagerado, no sé, yo en este sentido estoy de acuerdo con Eduardo Engel, con Andrea Repeto, con Dante Contreras, los economistas que han planteado. Yo mismo soy representante del Senado ante la OECD y he estudiado el tema con en los países OECD. En la mayoría de los países de la OECD hay un sistema de reemplazo interno regulado, que no signifique por ningún motivo que en virtud de ese reemplazo tú perfore la huelga o imposibilite la huelga o hagan, ¿no es cierto?, actitudes antisindicales para impedir la huelga. Entonces, eso se pasa en gran parte de los países de la OECD. Bueno, en Chile se tomó este camino, ¿no es cierto?, más que nada hacer un sistema lo que hemos propuesto en la indicación, que permite que una persona que no vaya a la huelga y que en su contrato tenga la función adjudicada como tal, pueda reemplazar al que esté en huelga y que cumpla su misma función. Ahora, una cuestión... Ahí viene el tema, ¿no es cierto?, de la discusión de la polifuncionalidad. Ajá.
O sea, en un contrato, ¿no es cierto?, se puede plantear, ¿no es cierto?, que una persona tenga tres o cuatro funciones. Bueno, eso por supuesto también hay que evitar que haya, ¿no es cierto?, realmente un abuso. En ese sentido tiene que ser alguien que realmente en un momento dado pueda y tenga las condiciones para ejecutar esa función. Sí, en un momento en que necesitamos una reforma laboral, pero necesitamos una reforma laboral que, bueno, se ha dicho desde alguna parte más que de otra, que impulse el crecimiento del país, porque estamos en un momento complicado y entramos a la discusión por el presupuesto. Pero no solo el crecimiento, el desarrollo. Y sobre todo una cosa, que realmente sea un derecho a la huelga y al derecho a petición colectiva que puedan tener los trabajadores, que tienda a hacer una distribución equitativa de los frutos de su empresa. Por ningún motivo, ningún trabajador va a querer tener un derecho a huelga para destruir su empresa, su fuente de trabajo. Entonces, como tampoco puede ser que el empresario tenga, ¿no es cierto?, la intención de quedarse con la totalidad del beneficio, gran parte del beneficio. Y eso es el tema de la negociación. ¿Cómo tú puedes llegar? Sí. Y por eso es que creo que hay que ser muy cauto, no ser exagerado. Muchas veces esto se transforma en una discusión muy ideológica, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que se puede llamar como se quiera. Pero lo importante es que tiene que producirse en este caso un equilibrio entre el que tiene derecho a negociar y que puede ir a la huelga, y el 90%, 80%, 70% de trabajadores que quieren seguir trabajando. Sí, senador, lo quería llevar al tema del presupuesto porque también es importante, y usted es dueño, creo que yo, de una de las frases del día. Señala en una entrevista hoy que no nos vayamos por el tobogán como pasó en Europa. Un poquitito más de déficit, otro poquitito del otro año, y de repente algo imposible de sostener. ¿Cómo se sostiene esa frase respecto a aquellos que dicen que es súper necesario, y esas son frases inventadas, y que es súper necesario en este momento, es más que el Estado ponga más plata? Yo le digo que vean lo que ha pasado en el mundo, ¿no es cierto?, en Europa, que hace 10, 15 años era una economía bastante ordenada. Hubo normas después del Tratado Maastricht, en la cual, ¿no es cierto?, se hicieron exigencias de cuánto podía ser el déficit presupuestario, y después se empezaron a hacer excepciones, y de repente nosotros llegamos a ¿qué? Que España, ¿no es cierto?, está en default, los franceses caían en problemas, los griegos que cayeron en default, Portugal, los italianos los portugueses, etc., y la economía europea impactó al mundo completo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Chile en esos sentidos es ejemplar, y no podemos dejar de perder, no podemos perder lo que hemos ganado. Chile de los años 90, y en eso tiene un gran mérito la concertación, los gobiernos de la concertación, establecieron lo que se llamó la regla fiscal por ley, por la cual nos obligamos a no tener déficit, ¿no es cierto?, más allá de lo que corresponde a lo que la economía te puede responder. Ahora, frente a eso, la pregunta obligatoria es, porque usted dice que hay que tender al equilibrio presupuestario de aquí al 2018, ¿cierto? No un presupuesto que no vaya más allá de un aumento de un 4,5%. Es lo que usted ha sostenido. Pero ¿cómo se compatibiliza eso con las grandes reformas que tenemos y la gran cantidad de recursos que requieren? Ese es el papel que tiene que cumplir el gobierno a través de su ministro. El ministro de Hacienda, como yo digo, tiene que ser un padre de familia responsable. Si un padre de familia es irresponsable, ¿no es cierto?, y tiene un presupuesto de 100 y gasta 200, puede ser que le dé una cierta tranquilidad a su familia el primer año. El segundo año seguramente va a estar muy complicado. Y al tercer año a lo mejor van a llegar los receptores a embargarle los muebles, la televisión y todo, y va a tener, ¿no es cierto?, que declararse en quiebra, etcétera, etcétera. Los países son algo similar en ese sentido. El ministro de Hacienda, mi experiencia personal, tiene que cumplir ese papel. Un papel de ordenador. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Con la cantidad de recursos que tiene, no por ahorrar, sino que por el hecho de hacer esto una economía ordenada. Eso es lo que hoy día tiene Chile. Le bajo el ejemplo un poquito más, porque el movimiento social de aquí al 2018, por ejemplo, el que se mueve dentro de los ámbitos de educación, va a querer que se le cumpla con la promesa de la gratuidad universal. ¿Y tendremos que demorarnos un poco más si acaso no existen los recursos? Pero hay que decírselo claramente. Hay que ir desde un comienzo, y hay que ser franca, y yo creo que la gente tiene que entender y lo va a entender. Porque sería pan para hoy y hambre para mañana. Si tú haces nada más que emitir o gastar más de lo que tienes, en definitiva eso trae como consecuencia más inflación, más altos riesgos, ¿me entiendes tú?, más altas tasas de interés. Ya a Chile lo están diciéndole que le pueden revisar su calidad de riesgo. Correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, Chile tiene algo que es muy importante. Yo acabo de estar en Londres, en Chile Day, donde estaban, por supuesto, todos los empresarios chilenos, muchos empresarios, pero estaban los empresarios extranjeros. ¿Qué es lo que te decían los empresarios extranjeros? Primero yo les preguntaba, bueno, ¿y por qué están aquí ustedes? Este país tan chiquitito, y habían varios.
Bueno, porque ustedes tienen 190.000 millones de dólares en fondos de pensiones, que tienen que invertirlo, y no lo pueden invertir todo en Chile. Y entonces nosotros venimos aquí a ver de qué podemos recoger de esos recursos para hacer nuestras propias inversiones. Y luego, ¿no es cierto?, ¿qué te decían? Chile es un país ordenado, te lo diferenciaban inmediatamente. Chile es un país que tiene su economía sana, como lo ha dicho el propio presidente del Banco Central, tiene su economía sana. Tenemos un déficit en este momento de estructural aceptable. Además, el presupuesto de este año, ¿sí?, lo vamos a hacer sobre un presupuesto cuya base es mayor que un presupuesto que hubiera seguido el aumento lineal del año anterior, porque lo aumentamos un 10%. O sea, ya viene de una base aumentada. Hay una base de mayor crecimiento en base al crecimiento que tuvimos el año anterior. Y luego, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacerse es una redistribución de esos ingresos a las cosas que hay que darle prioridad. Pero partió mal el gobierno ahí, por ejemplo, en la misma reforma educacional, porque adelantar la gratuidad para el 2016 con todos los problemas que son malos cálculos, pero yo te digo una cosa, en este momento yo creo que tiene que sincerarse la situación, y luego el gobierno ha dicho, ¿no es cierto?, que va a hacer una gratuidad hasta el 50%. Y podrá avanzar después. Lo importante no es perder el objetivo. Cuando lleguemos, cuando el país con su capacidad para que realmente la reforma sea estable y no una efímera, ¿no es cierto?, nos permita hacer la totalidad del camino y llegar a la gratuidad en los términos que queremos. Ahora, en lo concreto, ¿cómo se discute dentro de la ley de presupuesto con becas? Porque eso... Bueno, ese es otro tema. El tema yo se lo he planteado al gobierno, pero yo respeto al gobierno en esto. Si el gobierno me plantea su propia solución, yo haré lo mismo con la reforma tributaria. Después le dejo una cartita donde le hago ver, ¿no es cierto?, cuáles pueden ser mis observaciones. Ya se la hizo la cartita. En la primera. Pero en la segunda no, porque quiero ver cómo sale. Yo personalmente tengo plena confianza en el ministro de Hacienda, y yo le voy a dar todo mi respaldo, y el ministro de Trabajo, y el gobierno en general. Entonces, ellos tienen que, ¿no es cierto?, plantearnos las definiciones que quieren tomar de acuerdo con las líneas de gobierno que tenemos que tener. Con el sentido, ¿no es cierto?, de qué, de realmente darle prioridad a los gastos que el país está requiriendo, como el ser en salud, en materia de listas de espera, en el tema de educación, avanzar, ¿no es cierto?, en la gratuidad, avanzar, ¿no es cierto?, en la carrera magisterial, todo este tema. Sí, para terminar, senador, mire, a propósito de lo que usted me nombra, salud, solo 3 de los 18 ministerios han ejecutado más del 50% de su presupuesto para inversiones. Esto lo dice la Fundación Avanza Chile, y salud es uno de ellos. Mira, salud dicen que tiene un ingreso del orden del 20%, según otros dicen el 17, el 20. Yo hace más de 3 años que en la discusión de presupuesto le hice ver, porque es un tema que viene de atrás, que el Ministerio de Salud no tiene la institucionalidad necesaria como para afrontar el plan de inversiones que queremos que ejecute. No tiene el equipo, ¿no es cierto?, humano como para hacer la gestión de los 1.000 millones de dólares que se le asignó en el presupuesto de este año. Bueno, eso lo había reconocido la ministra nueva cuando entró, por supuesto, pero a esta altura todavía sigue la deficiencia. Es una realidad, porque además la gente se creó la expectativa, y tiene creada la expectativa que le va a llegar al hospital que apareció mencionado, ¿no es cierto? ¿Y esos 20 no van a llegar? No, yo creo que no van a poder llegar, no porque no se quiera llegar, seguramente hay que decirme, esto vamos a llegar en un tiempo más largo, pero vamos a cumplirlo. Ojalá que cumplamos todo lo que podamos, y ojalá los 20, 20 y 20. Pero yo soy realista. Mira, antiguamente, no porque lo antiguo sea mejor que lo de hoy, había una sociedad constructora de establecimientos hospitalarios, que era estatal, con participación de privados en los directorios. Esa podría ser una solución mixta, y esa ¿no? sociedad, claro, una sociedad mixta, hacía toda la gestión, y diseñaba, construía, mientras que después, ¿no es cierto?, se trasladó todo esto al Ministerio de Obras Públicas. Y el Ministerio de Pública hoy día está copado con la inversión que tiene que hacer. En el próximo presupuesto, el Ministerio de Obras Públicas tiene que tener un recurso importante para precisamente tratar de ayudar a que el crecimiento, ¿no es cierto?, no decaiga, sino que más bien crezca. Sí, senador, se me fue el tiempo absolutamente, pero tengo que preguntarle por la conversación de hoy entre el presidente Obama de los Estados Unidos y Michelle Bachelet para avanzar en el acuerdo transpacífico en relación a este clima mundial que se vive en materia económica y de intercambio, donde no participa China, sí. No, a mí me parece muy bien que podamos avanzar en el Transpacífico, pero con una condición, ¿no es cierto, Yarma? Que Chile no pierda lo que ha avanzado en sus tratados de libre comercio bilaterales que tiene con la mayoría de los países del Transpacífico, con Estados Unidos, con Canadá, ¿no es cierto?, con México, tenemos nosotros tratados bilaterales, sí. Y tenemos que ser muy claros en ese sentido, ¿no es cierto? Si es en esa línea, el país tiene que avanzar, porque es bueno y conveniente que Chile refuerce su apertura hacia el exterior, pero por motivo alguno, ¿no es cierto?, podamos dañar
lo que realmente hemos logrado en nuestras negociaciones. Y yo espero que eso se logre. Ahora, yo entiendo el interés del presidente Obama en salir adelante, porque para él esto es una cosa muy simbólica. Ahora, se va a chocar con su propia realidad, porque dentro de sus propios sectores, dentro de su propio parlamento, en el Senado especialmente, hay muchas que no les gustan los tratados de libre comercio, y no les gustan los tratados de libre comercio, menos plurinacionales. Así es. Senador, le quiero agradecer, hemos tocado hartos temas durante esta noche, que esté muy bien y muchas gracias. Hemos tocado muchos temas, no hemos solucionado ninguno. Bueno, lamentablemente no está en mis manos. No, espero que lo solucionemos. Que esté muy bien, buenas noches. Creo que el país tiene que hacer el esfuerzo para salir adelante.